Muy bien, vamos a contestar la pregunta de Romanos capítulo 6. Bueno, Pablo hace varias preguntas allí, capítulo 6 de Romanos, versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo, a lo largo y todos los cristianos, no solamente Pablo, había recibido varias acusaciones sobre este evangelio, sobre el evangelio de Jesucristo. La acusación era clara y precisa. ¿Cómo se puede vivir justamente sin la ley? ¿Y cómo sabemos que esa era la acusación? Hasta hoy en día, alguien que sea judío, si usted le habla del evangelio, si usted le habla de la justicia a través de Cristo, le va a hacer esa pregunta: ¿cómo ser justo si no se está siguiendo los 10 mandamientos? ¿Cómo ser buena persona? ¿Cómo lograr santificarse, purificarse y todo eso? Ser buena persona, hacerse agradable delante de Dios si no sigue los 10 mandamientos. Entonces, Pablo está hablando aquí a la mente judía. ¿Y cómo sabemos? Porque había ya unas acusaciones y se circulaban unas palabras entre los judíos, aquellos que atacaban al evangelio, y decían: pues el evangelio de Pablo, el evangelio de Jesucristo es: peca más para que Dios te perdone más, porque a final de cuentas pues tienes todos tus pecados pagados y la gracia abunda, y pues qué bien, pues no tienes que esforzarte nada, no tienes que batallar para nada para ser perdonado. ¿Por qué? Porque pues la gracia te cubre todo. Y una de las cosas que decían los judíos en aquel tiempo, y porque hay los documentos y porque hay las implicaciones, las acusaciones, y también hoy en día hacen un judío tradicional, un judío que no ha creído en Jesucristo, que sigue creyendo que el Mesías todavía no viene, y además que cree que la única manera de llegar a ser santificados a través de cumplir los 10 mandamientos, le va a atacar de la misma manera, porque yo ya he hablado con ellos, yo ya he discutido con ellos, ya he argumentado con ellos, con judaizantes, los judaizantes son cristianos metidos en la iglesia que dicen que todavía tenemos que observar los 10 mandamientos para poder ser santificados. Y se oye bien la idea. Entonces, esos son los judaizantes. Se oye bien la idea, pero no. Eso no nos enseña la palabra a los cristianos, o lo que tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Después vienen he hablado también con gente del judaísmo, que no es gente que no reconoce a Jesús como Mesías o como algo, como es el caso de por ejemplo, de los judaizantes. Ellos hablan de Yeshua y Yohanan, y empiezan a decir que los nombres que vienen en la Biblia, el español está mal, y que debemos, en lugar de decir Jesús, debemos decir Yeshua, porque es el nombre en hebreo, y un montón de cosas. Entonces, ellos hablan de Jesús, de Yeshua, como un Mesías, como alguien que pagó, pero también al mismo tiempo no lo reconocen como Dios. Se dedican a imponer la observancia o la práctica de los 10 mandamientos como medio de justificación y santificación. Y por el otro lado están los judíos del judaísmo, los cuales no creen que Jesús es el Mesías o fue el Mesías. Ellos siguen esperando un Mesías que va a venir, que los va a liberar, que les va a devolver el reino, el control universal del... A ver, permítanme aquí porque estoy recibiendo un mensaje en el peor momento. Ok.
Entonces esos judíos que practican el judaísmo, ellos no creen que el Mesías ya vino, están esperando a uno que les va a liberar, que les va a devolver el poder, el control total sobre el mundo, un gobierno universal. Y eso sí es cierto en parte, pero la otra parte del Mesías no la han visto y no la creen. Entonces rechazan la idea de Jesús como el Mesías, y ellos le van a atacar precisamente de esta manera, como Pablo defiende aquí en Romanos capítulo 6. Los judíos dicen, sin la ley, que eso es un Dios para ellos, sin la ley no puede ser santo, sin la ley no puede ser justo. Sin la ley, pues, si ya estás en el Evangelio, y ahora ¿cómo le vas a hacer? Porque no tienes un reglamento que te diga no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Y se oye bien también la idea, también se oye bien todo eso, igual que como con los judaizantes, ¿verdad? Y entonces la acusación para Pablo y también para nosotros, porque si llegáramos a hablar con gente de ellos, podríamos tener las mismas preguntas, los mismos ataques. Y una de las cosas que ellos ya decían era que pues bueno, vamos a hacer males para que nos vengan bienes, porque el evangelio de Pablo es pecar para recibir gracia, recibir lo bueno. Entonces, por eso Pablo aquí en el primer versículo dice, ¿qué vamos a decir a todo lo que ya desde el primer capítulo hasta el capítulo 5 terminado, y todo lo que Pablo ha hablado en todos esos 5 capítulos? Pablo hace una pregunta. Sabe de la acusación contra el evangelio. Los judíos atacan el evangelio como un sistema que no puede santificar a las personas, que no las puede apartar del pecado, que necesitan la ley, que necesitan los mandamientos para purificarse, para hacerse santos. Y entonces Pablo les contesta aquí en el capítulo 6 y les va a decir duro y sonante y retumbante porque el evangelio de Jesucristo es superior a los mandamientos, a la Torá, al Antiguo Testamento y a todas las ordenanzas dadas ahí, que provienen de Dios, pero que aún así Dios tuvo que traer un mejor pacto, y que ese fue en Jesucristo. Entonces Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando como nos acusan para que haya más gracia para nosotros? En ninguna manera, responde en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo no está diciendo, hey, ya hemos sido salvados, ¿cómo es posible que seguimos pecando? Hay que dejar el pecado. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, en ninguna manera. No vamos a seguir pecando para recibir más gracia. O sea, les dice, no porque ya están cubiertos todos nuestros pecados, seguiremos pecando para que haya más gracia. Porque la realidad es que, como creyentes, si pecamos, Dios nos derrama más gracia. Cubre los pecados que vamos cometiendo. Pero dice, de ninguna manera seguiremos pecando para que la gracia abunde. Dice, este evangelio se nos acusa de tener una secta, como ellos la llamaban los judíos de aquel tiempo y de hoy también, de hoy en día. Se nos acusa de tener una cosa bien chévere, dicen los colombianos. No obedeces mandamientos, haces lo que te dé tu regalada gana, al cabo, al final de cuentas, Dios te ha perdonado. Y eso es verdad en Cristo, es verdad que hagamos lo que hagamos, estamos perdonados, sí, pero no quiere decir que hay licencia para vivir no piadosamente, o sea, sin piedad. Y muchos toman la palabra piedad como tenerle misericordia a alguien, pero la palabra piedad es mucho más amplia en la Biblia. La palabra piedad tiene que ver con una vida que representa más el carácter de Dios. Eso tiene que ver también la palabra piedad, no solamente tenerle misericordia a alguien. Entonces, perseveraremos en el pecado para que haya más gracia, para que haya más, Dios nos derrame más, de ninguna manera. Y ahora les
dice la razón, Pablo, por la cual la iglesia no va a vivir en el pecado, o por qué sí puede vivir una vida de victoria, y además les va a decir que el evangelio ya se los ha venido diciendo desde el primer capítulo, pero ahora les va a decir por qué todavía es superior en el momento que se trate de la santificación de las personas, de la santificación progresiva, como algunos les llama. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, está diciendo nosotros ya estamos muertos los creyentes. Entonces, explíquenme, dice Pablo, es lo que está diciendo, léalo bien y verá. Explíquenme judíos, si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo estamos muertos al pecado? ¿Cómo podemos seguir pecando si estamos muertos? Yo le pregunto, ¿un muerto puede beber cerveza? ¿Puede ver lo que no debe ver? ¿Un muerto puede asesinar? ¿Puede robar? ¿Puede comer de más? Que también el exceso de comer es considerado, todo lo que daña al cuerpo en exceso es considerado pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir pecando si nosotros ya estamos muertos al pecado? Versículo 3. ¿Acaso no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces es un bautismo en Cristo. Literalmente Dios a los creyentes nos mete en el cuerpo de Cristo, y cuando Cristo muere, es sepultado y resucitado, nosotros al creer en Él experimentamos todo eso, la muerte, la sepultura y la resurrección. Por eso dice, ¿acaso no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no es un bautismo en agua, no es otro tipo de bautismo, es un bautismo en muerte? Y lo deja bien claro el capítulo, todo el capítulo. Usted si lo lee bien se va a dar cuenta que no es un bautismo en agua, no es un bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Hay varios tipos de bautismos, pero no es eso. En cada bautismo siempre hay la persona que se bautiza, la cosa que se va a bautizar, en este caso personas, el elemento en el que se bautiza y el bautizador. En este caso, el bautizado o los bautizados son las personas que creen en Cristo y son puestas en el elemento que es el cuerpo de Cristo. Y número 3, el bautizador es Dios o el Espíritu Santo, como lo quiera. No hay diferencia entre una y otra cosa. Entonces, hemos sido bautizados en su muerte, es decir, morimos con Cristo. En otras palabras, el evangelio completo es este. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos, pagar todo el precio total. Entonces eso es algo que Dios hizo por nosotros, que Cristo hizo por nosotros. Pero aquí lo que Pablo nos enseña en Romanos 6 es que Cristo hizo algo en nosotros. ¿Y qué hizo? Nos mató, nos crucificó en Cristo. Por eso dice, ¿acaso podrán pecar los que están muertos? Versículo 2. En ninguna manera no se puede pecar. Un muerto no puede pecar. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que dice Romanos capítulo 6. Léalo bien y verá. Entonces Pablo no está preguntando, explíquenme por qué es que seguimos pecando, o dadas las circunstancias y toda la gracia de Dios, ¿cómo es posible que nos sigamos atreviendo a pecar? Porque esa es la predicación del 99.9% de los predicadores. Y lo que la Biblia está diciendo aquí, es mi Biblia nada más. Lo que dice aquí es que hemos muerto al pecado, que hemos sido crucificados con Cristo. Lo voy a decir, adelantarle, nuestra carne ha sido crucificada, murió con Cristo. Y lo que va a decir Romanos 6 es que la carne pierde el poder de controlar
a aquel que ha creído en Cristo. Entonces, por eso dice, si has muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir todavía en el pecado? Ya no se puede. Entonces la respuesta a los judíos es, el evangelio es superior porque en lugar de nosotros estar con el esfuerzo espiritual luchando contra una carne que tiene mucho más poder cuando no estamos en Cristo, tiene mucho más poder, controla a nuestro ser, a nuestro alma, a nuestra mente. No es que el alma no quiere, no es que el espíritu no quiere, es que sin Cristo el cuerpo tiene deseos y pasiones naturales que si se satisfacen correctamente no hay problema. El problema es que la carne no puede distinguir entre cuándo es una cosa correcta y cuándo no, y cuándo es suficiente de esto, cuándo es suficiente de aquello. La vista no sabe distinguir, el ojo humano no sabe que ver X cosa, desear X cosa, es pecado, es cuerpo. El cuerpo no sabe eso, solamente sabe que esa cosa le atrae, como desde el Edén, Adán y Eva. Eva vio, lo pensó, lo meditó y después dijo, ese árbol se ve codiciable, se ve bueno, se me antoja. Entonces, si ves un proceso, vista, mente, cuerpo, todo, ¿sí? Y cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, cuando pecan, al estar sin Dios, quedan separados de Dios y el cuerpo toma un poder superior a la voluntad del ser, a la voluntad del ser interior, el espíritu o el alma. El alma quiere, el espíritu quiere, pero el cuerpo sin Cristo, de aquella persona que está sin Cristo, su cuerpo es mucho más poderoso que lo que su mente y su alma desean. Puede controlarlo a cierto punto porque sabe que es malo, pero al final de cuentas, como nos dice Romanos 8, porque es parte de la continuación de esto, es los que están sin Cristo o los que están en la carne. Y cuando dice están en la carne quiere decir que no han creído en Cristo, que no son salvos. Entonces, los que están sin Cristo, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios, no pueden hacer nada, no les queda de otra más que obedecer los deseos y las pasiones naturales de su cuerpo. Y como su cuerpo no tiene límite, no sabe de límites, no sabe que esto o aquello es malo, solo sabe que ver, escuchar, sentir, tocar, comer, se siente bien y le agrada al cuerpo, le agrada. Entonces lo continúa y pide más, y pide más, y pide más. Es cuerpo, pide. Todo eso está en el organismo naturalmente. A quien le toca controlar eso es al espíritu y al alma. Pero si al estar separados de Dios, la carne sigue siendo más poderosa que el alma y que el espíritu, no se puede hacer nada, no se puede controlar. Pero entonces ahí viene la respuesta de Pablo. En Cristo, las personas, su cuerpo es crucificado junto con Cristo, a la carne se le quita el poder que tenía antes, y entonces ahora sí, viene el Espíritu Santo, le da un nuevo pensamiento y una nueva capacidad al espíritu humano, le da una nueva capacidad al espíritu humano, lo potencia, vamos a decirlo así, y la carne, sin el poder que tenía antes, muerta, crucificada, sin el poder de controlar al espíritu como lo hacía antes, al espíritu de la persona, al espíritu de la persona, al nuevo yo, porque el nuevo yo no es el Espíritu Santo, el nuevo yo es el espíritu o el alma, esas dos partes metafísicas, lo voy a decir así, de la persona, son las que pueden ahora, son el nuevo yo, perdón. Esas dos partes son el nuevo yo interior. Y pueden controlar a la carne. Es lo que realmente dice todo Romanos 6. Es lo que dice.
Si usted está pensando, pero ¿qué es lo que dice en Romanos 7? Pues Romanos 7 no es lo que le han dicho, porque Romanos 7 tiene su propio contexto y ahí clarito dice que es realmente lo que está enfrentando cada creyente. No es creyente, sino qué es lo que realmente dice ese pasaje. Romanos 7 se va a sorprender cuando escuche qué dice Romanos capítulo 7. Lo que dice allí, leerlo y sacar las conclusiones solo de ahí, de la Biblia, o respaldado con otro versículo de la Biblia, pero no con filosofía cristiana, no con teología, no con palabras inventadas, sino con lo que dice en Romanos capítulo 6. 4, lo leo y ya voy a terminar, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en su cuerpo. Recuerde, lo que nos está diciendo aquí es ser bautizados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, para que pasáramos por el mismo proceso de Él. Crucifixión, sepultura y resurrección, las tres cosas. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, no está hablando del Espíritu, está hablando de su cuerpo, que le quede bien claro. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, otra vez, no me parece ningún bautismo en agua, ni ningún otro tipo de bautismo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, la capacidad que Cristo tiene de ya no ser sometido físicamente a las pruebas y a las tentaciones de este mundo por un cuerpo glorificado, un cuerpo al que se le ha quitado toda tentación, toda clase de estas pasiones que están naturalmente en el cuerpo y que fueron puestas por Dios y son buenas, ojo, después hablamos de ese tema, pero que son buenas. Solamente el problema es cómo se satisfacen esos deseos que el cuerpo tiene, que tiene la mente, que tiene básicamente ahorita no estamos enfocados en el cuerpo, ¿sí? Pero seremos en la de su resurrección. O sea, Cristo ya resucitó. Antes de morir, Él tuvo que enfrentar las tentaciones, por ejemplo, ir al desierto 40 días y no tener agua, no tener alimento y todo eso. Él estaba tentando su propia carne, ¿sí? Y a su mente también, porque cuerpo y mente y espíritu se comunican. El cuerpo y la mente no tienen sed ni hambre. No compramos zapatos para la mente o abrigos para el espíritu. Los compramos para el cuerpo. Pero el cuerpo se comunica con el espíritu y con el alma y dice, me duele aquí, tengo hambre, tengo sed. Y entonces la mente también entra en un estado de estrés por la comunicación que hay cuerpo y espíritu. Y de ese modo empieza el espíritu o el alma a buscar cómo proveerle a la carne lo que está pidiendo. Así funciona. Es muy sencillo y muy simple. Entonces así seremos como Él en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, este cuerpo, la carne, fuera o sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí le responde Pablo a los judíos. Nuestro cuerpo como creyentes, ustedes dicen que mi evangelio es un evangelio de tontos que no sirve para santificar a nadie, pero déjenme les digo lo siguiente, nosotros fuimos crucificados en Cristo, murió nuestra carne en Cristo y ahora nuestro espíritu tiene todo el poder para controlar lo que hacemos o lo que no hacemos con nuestro cuerpo, ¿sí? 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no tiene necesidad de morir. La muerte ya no tiene más poder sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Esa es nuestra realidad ahora en Cristo. Así también ustedes considérense, no es una orden, dice considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, o sea, en sus pasiones, ni tampoco presenten sus miembros, su cuerpo, sus manos, sus ojos, todo. Y les da esta instrucción, no lo presenten como lo hacían antes, ¿sí? Como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y sus miembros, sus partes de todo su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ahora ya tienen la capacidad de hacer eso, presenten sus cuerpos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, versículo 14, ya no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso en el capítulo 7 dice lo que dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que los que se someten a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y liberados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Y les dice a Pablo aquí que hagan eso, pero se los dice porque lo pueden hacer, no porque son inútiles pecadores que no pueden hacer nada. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Pues nada bueno, porque el fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora que han sido liberados, 3 veces dice en Romanos 6 que hemos sido liberados del poder del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. No voy a ahondar eso, pero está diciendo una cosa grandísima ahí. Por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está predicando el evangelio aquí. Aquí nada más está diciendo el resultado de pecar es la muerte, pero el don de Dios, la gracia, el perdón a través de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la verdad de Romanos 6. Hay mucho que decir, pero ahí está.